Buenas noches, estimados amigos y amigas. Bienvenidos al programa de cursos, un programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios de Cochabamba para discutir diversos temas de la problemática local y nacional. Y bueno, esta noche vamos a conversar respecto a un evento que ahora ha participado en la organización el CESU entre el 11 y 12 de este mes, en coordinación con otros colectivos e instituciones como el colectivo No a la Tala de Árboles, la Universidad Católica, el Foro Cochabambino del Medio Ambiente, el CEDIP, entre otras instituciones, para un foro ciudadano para discutir la problemática de la serranía del Cerro San Pedro. Un ecosistema urbano que tiene ya un nivel de protección por parte de las normativas, pero que hoy está seriamente amenazada e intervenida. Para conversar sobre la problemática de la serranía de San Pedro, he invitado a mi colega y amigo John Zambrana, que es presidente del Foro Cochabambino del Medio Ambiente, para que, porque ellos están haciendo seguimiento a esta problemática y podamos analizar un poco esto. Buenas noches, estimado John. Bueno, gracias por la invitación y buena noche. Bueno, entonces, inicialmente quisiera que nos sintetices cuál es la problemática hoy, qué es lo que está sucediendo con la serranía. Bueno, la serranía sabemos que está protegida por varias ordenanzas municipales desde el 68 y han ido saliendo como 4 o 5 ordenanzas y también 3 leyes que declaran la protección como un área de preservación ecológica, ¿no? En este último tiempo se ha ido viendo la intervención o digamos la afectación a la serranía por diferentes actividades antrópicas, principalmente por asentamientos irregulares, ¿no? Y también por algunas otras actividades que no están dentro de este contexto de un área de preservación, ¿no? Claro. Bueno, hay un estudio que ha hecho Catalina Landaeta, que es parte de su tesis de licenciatura, que es una estrategia bueno, después de un diagnóstico ambiental y que hace, hace una zonificación del área en la perspectiva de diseñar una estrategia de conservación. ¿Cuánto se ha avanzado en este tema? Bueno, el estudio se ha hecho bastante detallado, tiene bastante información, pero lastimosamente no lo han asumido los de la alcaldía, en este caso, que tendrían que ser los que tendrían que aplicar este estudio, ¿no? De lo que sé actualmente no se ha avanzado casi nada, porque ha quedado en el estudio, en la propuesta de la zonificación y también del manejo, pero de ahí no ha habido ningún avance, ¿no? Entonces esto también habría que ver de que la alcaldía pueda asumir este tipo de estudios, y otros estudios más en el tema de lo que es la preservación y recuperación de lo que es la serranía de San Pedro, digamos, en una estructura casi natural, ¿no? Porque sin pensar en forestación con especies exóticas, sino más bien un proceso de recuperación natural de lo que es la serranía. En el año 2014-2015 se desarrolla una consultoría encargada por la gobernación para diseñar un proyecto que termine en el diseño de un proyecto de ley de protección de la serranía de San Pedro, ¿no? Esta consultoría sale un informe, hay un estudio técnico y ahí, digamos, surgen varios temas interesantes. Uno es, por ejemplo, el Cerro San Pedro es una fuente de contaminación, ¿no? Es decir, ahí llevan escombros, basuras. Hay un buzón que tiene el Country Club detrás de su edificio, donde tendría un basurero ahí, donde han encontrado hasta caballos muertos, mal enterrados. Es un desastre ecológico. ¿Qué sabes tú al respecto? Bueno, sí, en todo ese tiempo San Pedro se ha convertido en un botadero, donde en el camino a Labra que va hacia esa cava también se ha visto grandes cantidades de basura, residuos domésticos, inclusive industriales. Y lo peor que también se ha visto en años anteriores es que se ha utilizado como un buzón para restos de lo que se hizo el túnel de Labra. O sea, hay agregados
que han ido depositando y conformando como un cedito, digamos, pequeño, que esto también se ha ido denunciando en diferentes épocas y lastimosamente la alcaldía no ha dado solución y tampoco ha, digamos, ha resuelto ese problema, ¿no? Porque estos materiales no son del lugar y además en esta área también tienen una afectación directa a lo que es la Serranía de San Pedro y también a la Laguna Lalay, en el sentido de que está cortando el curso natural de lo que es las quebradas, las escocentías de la Serranía, y esto se ha visto este año que ha ido erosionando el camino que sube de Cercado hacia Labra y hacia Cava. Es un camino erosionado que se ha convertido en época de lluvia, este camino se convierte en ríos, ¿no? Y estas aguas en parte entran a lo que es el canal de riego de la Angostura y en parte van a inundar las urbanizaciones o las viviendas que están hacia abajo, ¿no? Entonces, y también pasan lo que es el circuito Bolivia e inclusive ingresan a la Laguna Lalay, pero arrastrando todo este material contaminante, ¿no? Los residuos sólidos. Después más arriba también se ha tratado de abrir un camino, hay una apertura de camino para diferentes actividades también no autorizadas y que se ha utilizado también como un área para echar los escombros, basuras y todo, y también la parte afectada a la parte de lo que es la forestación, ¿no? la flora. Se ha ido talando también algunas especies. Más arriba ya con el límite, la divisoria de aguas también se ve en todo lo que es la pendiente, grandes cantidades de escombros y basura doméstica, ¿no? Entonces, a partir de las denuncias que se hizo en esa gestión, es que se ha logrado que la alcaldía implemente 2 trancas de control, tanto de ingreso como de salida de lo que es cercado, y a partir de estas trancas con guardias permanentes, es que de alguna manera se ha ido reduciendo este daño que estaba haciendo a San Pedro, pero lo que queda pendiente es el retiro de todos estos escombros que ya están ahí, que ya han dejado, producto del túnel de Labra, y que había el compromiso de la alcaldía para retirarlos y restituir el área, ¿no? Pero lastimosamente eso no está ocurriendo hasta ahora. Otra amenaza que señala esta memoria técnica, si quieres, de la consultoría, está referida a los asentamientos humanos. Particularmente hacia el lado de Sacaba, el municipio de Sacaba ha dado dibujo libre, digamos, para la expansión de su mancha urbana y en este caso hasta el límite del Cerro San Pedro. Entonces, hay una aprobación indiscriminada aparentemente de urbanizaciones, hay casos de viviendas que se han ampliado el límite subiéndose hacia el cerro, sus límites, incluyendo la Universidad Simón Patiño, que habría hecho esto, hay denuncias. ¿Qué sabes tú al respecto de este tema? Bueno, en este tema de los asentamientos irregulares o ilegales en el área de San Pedro no había ningún control, tanto del municipio de Sacaba y tampoco del municipio de Cercado, ¿no? En la ordenanza municipal del 89 establece como límites, por ejemplo, en la parte este de San Pedro, el límite, digamos, es el 2600, como límite de que no debería haber ninguna intervención humana, hasta más o menos lo que es la entrada hacia el Abra. A partir de ahí hacia la parte sur estaríamos hablando de una cota, de un límite de la 2625 más o menos. Pero si vemos en la realidad esto no se ha ido respetando, ¿no? Porque anteriormente la administración y la planificación lo hacía cercado en la parte también de Sacaba. Entonces ya se tienen definidas algunas ordenanzas donde definen estos límites, pero no había el control tanto de Sacaba como de cercado para evitar estas construcciones, ¿no? Hay inclusive proyectos que se está pensando implementarlos, por ejemplo, un proyecto de una urbanización ecológica que está en el sector de la Rinconada, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto ecológico, si bien ha sido aprobado por la alcaldía de Cercado, pero en una extensión más o menos de 17 hectáreas, no estoy exacto, en la cual se proyecta un hotel ecológico, pero con una mínima intervención en el tema de infraestructura, más bien adecuar
al paisaje de lo que es la serranía de San Pedro y respetando toda la vegetación que existe, ¿no? O sea, integrar esa vegetación a través de cabañitas o algunas infraestructuras de menor impacto hacia San Este es Pedro. el proyecto de la familia Salazar. Sí, últimamente la familia Salazar ha cambiado, digamos, este proyecto que inicialmente estaba autorizado por la alcaldía, con ya asentamientos, más que todo con la cuadriculación en lotes y la venta de estos lotes para asentamientos humanos, ¿no? Que esto estaría contraviniendo varias ordenanzas municipales de cercado. Algo que señala este estudio también es de que estas regularizaciones de los títulos se está haciendo vía INSRA y bypaseando, digamos, a la alcaldía. Entonces, en el INSRA es donde más fácilmente están saneando, si quieres, estos terrenos en la perspectiva de urbanizar. ¿Cuánto sabes sobre esto? Bueno, esto habría que ver de acuerdo a la normativa, o sea, una serranía está categorizada principalmente por las pendientes que definen el uso de suelo, ¿no? En este caso, las pendientes mayores a 40% no deberían ser destinadas a actividades que no sean de forestación o de preservación. Si vemos San Pedro, inclusive tenemos pendientes mucho más que 40%. Entonces, por lo tanto, tampoco podría ser tuición del INSA, porque el INSA lo que hace es el saneamiento para tierras con actividades agropecuarias, básicamente, porque el uso que se le da a través del INSA son actividades agrícolas, ¿no? Entonces, aquí también hay una intervención, habría que revisar toda la normativa y también poner las restricciones que ya están establecidas tanto en la ley de forestación, por ejemplo, en el tema de lo que son las servidumbres ecológicas y las fajas de seguridad. Entonces, el INSA no tendría por qué hacer el saneamiento dentro de esta serranía que también ya tiene definida su uso de suelo. Y varias ordenanzas definen, inclusive leyes nacionales definen el uso de preservación y conservación de toda la serranía, no solamente de San Pedro, sino esto llega hasta inclusive el límite con Arrieto, ¿no? Pero más allá de lo que es el túnel el túnel de Labra, que va hacia Sacaba, ahí se ve ya los asentamientos, digamos, demasiado densos en lo que es toda la serranía que llega casi hasta Arrieto, ¿no? Hay asentamientos ya consolidados, ya densificados y todo eso. ¿Qué sabes de este predio La Granja? Que es un predio que ya desde el año 2011 la familia del Castillo Blanco estuvo intentando vender unos terrenos, se supone, de la familia, también legalizados vía INSRA de esta manera poco transparente, para decirlo menos, y que hoy están aparentemente con un megaproyecto, hasta con inversión estatal, para financiar un megaproyecto con muchos equipamientos en el cerro. Bueno, sí, es una denuncia tanto de los vecinos también, que Claro. han llegado al foro y de otras instituciones respecto a este proyecto, que más o menos estaba pensado en 36 hectáreas, tanto en la parte de Cercado como en la parte de Sacaba. De lo que sé, por lo menos Cercado ha tenido observaciones en este proyecto y estaban continuando el trámite en Sacaba, ¿no? Es un megaproyecto que incluye varias infraestructuras que lo han ido adecuando durante todo el tiempo. Ahora hacen infraestructuras para promocionar o ofertar a lo que son los Juegos Odesur, ¿no? Tiene pensado hacer un estadio de 60.000 personas, después piscinas, restaurantes, hoteles, o sea, es una mega infraestructura, pero dentro de las condiciones de lo que es San Pedro y la normativa que restringe varias de estas actividades, entonces no debería ser permitida la implementación de este tipo de infraestructuras, ¿no? Más bien habría que controlar que los usos que se le da de acuerdo a la normativa sean de cumplimiento tanto de las instancias departamentales como también de las municipales. Justamente en esa perspectiva, este estudio lo que hace es concluir proponiendo o recomendando que se implemente una declaratoria de la serranía como un área protegida, y hasta recomienda incluir la categoría de santuario. ¿Cuál es tu impresión, cuál es tu análisis sobre esto? Bueno, sí, podríamos ver un poco, digamos, el contenido de lo que es esta propuesta de ley
Y básicamente el proceso de elaboración, que no ha sido un proceso participativo con las instituciones, ¿no? Lo que ha hecho a partir de la Asamblea Departamental ha sido contratar consultores para que hagan una propuesta de ley, pero lo importante, y también está establecido en la Constitución, la participación social y la participación de las instituciones, básicamente, para poder aportar en un proyecto mucho más viable, ¿no? Esta sería la primera observación. La segunda es de que a partir de la presentación de esta propuesta, que tampoco ha sido, digamos, bastante extensiva hacia las instituciones, porque yo personalmente hasta ahora no conozco el contenido exacto de lo que es la propuesta de ley para la declaratoria de área protegida, ¿no? Como muchas instituciones que son parte del foro tampoco conocen. Entonces ha ido solicitando que se socialice este proyecto de ley para de alguna manera también conocer y aportar si es que se puede, ¿no? Pero el otro tema también que ha sido perjudicial es que si bien se ha sacado la propuesta de ley, pero hasta el momento no ha tenido ningún avance en la declaratoria de área protegida, y eso ha ido aprovechándose tanto por algunas personas o algunas instituciones o familias para seguir implementando o haciendo infraestructuras dentro de lo que es esta área, ¿no? Básicamente asentamientos irregulares de viviendas, construcción de viviendas, construcción de equipamientos y también estos megaproyectos que se están pensando implementar. Entonces yo creo que habría que darle una prioridad a partir de las instituciones y también de la población de exigir que se declare como área protegida departamental a toda la serranía de San Pedro y se pongan restricciones en las diferentes actividades que no están contempladas, digamos, en esta normativa, ¿no? Porque esta normativa, al declarar un área protegida, establece una categoría. En este caso, la categoría de santuario, yo creo que habría que analizarla, porque santuario es una categoría bastante restrictiva para algunas actividades, ¿no? Entonces, si queremos hacer la recuperación, preservación y también aprovechar para algunas actividades de investigación y educación, entonces habría que definir otro tipo de categorías o finalmente hacer una zonificación dentro de esta categoría macro, digamos, ¿no? Entonces esos temas yo creo que la población debería analizarlas conjuntamente con las instituciones y también llevar adelante, digamos, esta aprobación, esta declaratoria de lo que es el área protegida de San Pedro, que es importante en esta época porque se tiene bastante presión para subir inclusive la construcción de viviendas, ¿no? Claro. Aprobar asentamientos humanos, tanto en la parte de lo que es Acaba y la parte de San Pedro. Y también lo habías mencionado, algunas construcciones irregulares en la parte norte de San Pedro, ¿no? Como sería de la Universidad Simón Patiño y también otras viviendas ya particulares que están haciendo construcciones bastante grandes, ¿no? Claro. El Cerro San Pedro está conectado como ecosistema con la Laguna Lalay. Es decir, además hay otro elemento, el Cerro San Pedro, en términos de ecosistema, es un espacio representativo de este tipo de bosques que llaman secos interandinos, ¿no? Y es un ecosistema por eso conectado con la Laguna Lalay. ¿Cuál es la importancia que tú ves en términos de conservación de estos dos espacios públicos? Bueno, un poquito revisando la normativa, en todas las normativas, tanto ordenanzas municipales y leyes, siempre establecen esa conexión que hay de la Laguna Lalay y su entorno, que significa también la serranía tanto del este como del oeste, ¿no? Que sería San Pedro y las otras serranías del oeste. En las normativas de San Pedro también establecen esa conexión que tiene con la Laguna Lalay. Y es importante por el ecosistema que conforman los dos, digamos, la laguna tanto como la serranía, y ver también de los beneficios que da la Laguna Lalay hacia todo el entorno y a toda la región, ¿no? Entonces, de eso también se ve la recuperación de lo que es la vegetación en San Pedro, y también se ve, digamos, un poco nuevamente recuperación de alguna fauna que existe, ¿no? Porque la fauna existente en la laguna también es parte de San Pedro, o sea, la fauna nativa que se tiene principalmente algunas aves, ¿no? Y la fauna, los mamíferos también se han ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Porque ha habido ese corte de esa conexión directa que había entre la laguna y San Pedro por el circuito Bolivia, por las viviendas que ya están ahí, los asentamientos en viviendas, las construcciones y algunas actividades también que tienen. Entonces ha habido ese corte de ese intercambio tanto de continuidad de lo que es
la flora como la fauna entre San Pedro y la Laguna Lalay. Entonces esto también habría que retomarlo a partir de lo que es la Laguna Lalay y sus proyectos, y la ley principalmente, la ley 3845, que el objetivo es la recuperación, preservación de lo que es la Laguna Lalay y su entorno, y como entorno se ha definido la divisoria de aguas de todas las serranías, por ejemplo la divisoria de aguas de lo que es San Pedro y también las serranías de lo que es de la parte oeste. Para ir cerrando, ¿cuál crees tú que debe ser el rol de la universidad, en este caso San Simón, en el tema de la serranía San Pedro? ¿Cómo puede coadyuvar en este escenario de conservación? Bueno, la universidad, lo que sabemos, a partir de varias unidades y facultades han ido haciendo trabajos de investigación, ¿no? Tanto de lo que es la flora, la fauna y también la misma estructura de lo que es la serranía. Y es importante que esta investigación no quede dentro de la universidad, sino más bien sea propuesto hacia las autoridades, las instancias, digamos, más de operación, en este caso la alcaldía, para que sean consideradas dentro de los proyectos que se pretende implementar tanto en la Laguna Lalay como en San Pedro también, ¿no? Porque esta información es bastante valiosa y sería, digamos, beneficioso también implementarla en lo que es San Pedro, ¿no? Porque yo conozco varios estudios que se han realizado y esos estudios lastimosamente se quedan ahí en la universidad, ¿no? Como ejercicios académicos, digamos. Como ejercicios académicos, y también el otro tema es de que tampoco se da a conocer a la población, a las instituciones, ¿no? Uno tiene que estar buscando de un lado a otro lado y a veces no encuentra, entonces sería importante que la universidad también participe con los estudios que se tienen y con las recomendaciones para la recuperación de esta área y implementar proyectos digamos, de preservación también. Bueno, muchas gracias, estimado John. Entonces, continuaremos haciendo seguimiento a este tema de la serranía San Pedro en el CESUT, en la maestría de Gobernanza y Políticas Públicas. El Cerro San Pedro es parte de las discusiones que tenemos en el módulo de políticas ambientales y desde ahí también estaremos haciendo seguimiento a este tema. Muchas gracias y buenas noches.